Esta presentación es traída para ustedes por la Corte de Distrito del Segundo Distrito Judicial del Estado de Nuevo México. La jueza Ann Cass, dirigenta de la División de la Corte de la Familia, le describirá a ustedes las realidades del divorcio y las terribles consecuencias que los niños pueden sufrir si los padres divorciados pelean. La solución que la jueza Cass propondrá es meditación. Hola y bienvenidos a la meditación. Voy a hablar con ustedes hoy de cuentos de hadas y fantasías, y voy a hablar de estadísticas y realidades, y espero que cuando termine, que ustedes estarán de acuerdo que la meditación es una parte muy importante del proceso de divorcio. Estoy segura que todos han oído el cuento de un guapo príncipe y la hermosa princesa, los cuales se casaron y vivieron felices para siempre. Estoy segura que todos saben que son cuentos de hadas. Hay un cuento de hadas nuevo, y este cuento de hadas nuevo tiene un guapo príncipe y una hermosa princesa divorciándose y viviendo felices para siempre. Eso es un cuento de hadas más grande. Pienso que una de las primeras piezas de realidad que deben saber es que el divorcio no es un arreglo rápido. El divorcio no lo hace todo mejor. Hay algunas cosas que el divorcio empeora. Una de las cosas que yo he visto en todas las parejas son los problemas del dinero. Y es obvio que se vuelve un problema, porque crea dos hogares separados. Cuando el divorcio ocurre, los gastos aumentan. Se duplican los gastos de casa, de utilidades, aseguranza médica, etc. Pero el ingreso de las familias en divorcio no aumenta. Y por supuesto que cuando ustedes aumentan sus pagos sin aumentar su ingreso, eso deletrea desastre financiero. He llegado a la realización que una inevitable consecuencia de divorcio es que deben de ajustar su manera de vivir descendiente. Eso es muy difícil de hacerse, pero es importante que sepan que el no tener el suficiente dinero es uno de sus problemas que ningún juez en este mundo entero lo puede arreglar. Y el problema de no tener suficiente dinero es un problema que los licenciados tienden a hacer más peor, no mejor. Pienso que otra pieza de realidad que todos necesitan saber es que nuestras estadísticas nos dicen que dentro de 3 años de divorcio, muchos de ustedes estarán casados por segunda vez. Eso les digo a las personas en mi corte que se están divorciando. Yo seguido los miro moviendo la cabeza y diciendo, yo no, yo lo sé mejor. Pero las estadísticas no te salvan. Y también las estadísticas nos dicen que se casarán por segunda vez. Las estadísticas nos dicen que el 70% de los segundos matrimonios envolverán hijastros. Y todos sus segundos matrimonios envolverán hijastros de alguien. El 70% de los segundos matrimonios fallan. Es una estadística. Y fracasan por un número de razones, una de las cuales es el problema del dinero sin cesar. Otra razón de que fallan es porque sus vidas se hacen tan complicadas. Muy a seguido se quedan con sus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Ustedes tienen más abuelos que conocer y saber y qué hacer con ellos. Y solamente de figurar cómo compartir un día festivo se hace un evento mayor. Sus vidas se complican y cuando sus vidas se complican se ponen nerviosos. Así el conflicto tiene su manera de venir enseguida y es conflicto irresuelto el que termina las relaciones. Así que no esperen de que cuando un juez firma esa pieza de papel llamado el decreto de divorcio final, que todo va a estar muy bien. Si es eso lo que usted espera, usted estará decepcionado. El divorcio no trabaja de esta manera. Les urjo a los que aún tienen una oportunidad de hacerlo, darle un segundo pensamiento. Ahora, como les dije, les hablaré de los cuentos de hadas y fantasías,
Y creo que una fantasía común que muchas personas divorciadas tienen es, más o menos, esperanza en sus corazones que el otro padre nomás se desaparezca. Aprendí de esa fantasía allá en 1980, cuando yo era licenciada y estaba representando a un padre el cual quería custodia paternal de su hijo de 5 años de edad. Entonces, no teníamos el programa de meditación y usábamos una manera anticuada que fue esta. Él y yo contratamos un psicólogo. Nuestro psicólogo habló con los dos padres y el niño. El psicólogo regresó y dijo, estos dos son muy buenos padres, pero el padre es un poquito mejor. Él debería tener la custodia. La madre y su licenciado fueron y contrataron a un psicólogo diferente, y ese psicólogo entrevistó a todos y regresó y dijo, sí, estos son buenos padres, pero la madre es un poquito mejor. Ella debería de tener la custodia. Y aquí vamos a la corte de nuevo. Pasamos 2 días en juicio y durante esos 2 días los dos padres se dijeron cosas muy feas uno al otro, muy feas. Ahora, después de haber oído a esas dos personas diciéndose cosas terribles uno al otro durante 2 días, el juez dijo, esta es una decisión muy difícil de hacer para mí. Ustedes ambos aman a su hijo y él ama a ustedes dos. Mi decisión es esta. La madre tendrá la custodia y el padre tendrá la visitación. Las visitaciones del padre serán 3 días fines de semana de cada mes, miércoles de pasar la noche cada semana, durante todo el verano, cada verano y la mitad de los días festivos. Nunca olvidaré la cara en mi cliente. Él se sintió que había sido cambiado de padre a visitante. Él sintió que él había perdido el todo. Lo llevé al pasillo de la corte y me senté con él tratando de consolarlo. Y cuando estábamos sentados en una banca, alcé los ojos y miré a la madre y su licenciado. Yo estaba sorprendida a ver que la madre estaba tan disgustada como el padre lo estaba. Y yo pensé a sí misma, Dios mío, ¿qué pasa con ella? Ella acaba de ganar. ¿Cuál es su problema? Y así, pensándolo por unos días después del juicio, me acabé de dar cuenta que el problema fue que ella fue a la corte con una fantasía. Ella pensó que podría recibir la custodia y que el padre se retiraría. Ella pensó que la custodia significaba que ella nunca más tendría que verse de nuevo con él. Y cuando descubrió que iba a tener que tratar con él día por día y por años, pues no pensó que ganó nada. Y entre más lo pensé, me di cuenta que mi propio cliente fue a la corte con la misma fantasía. Eso pensó él, excepto que fue al revés. Él tendría la custodia y ella se desaparecería. En 1980, esos dos padres gastaron $15,000 y para el nivel de hoy es muy barato. Hoy día, la demanda de custodia cuesta bastante más. Esos dos padres gastaron $15,000 en aprender la lección que tenían que compartir la vida de su hijo. Y una de las razones por la cual los tenemos en meditación es que queremos que aprendan antes de gastar miles de dólares. Esta es una de las metas que tenemos para ustedes. Ahora, para un padre que se desaparece es una fantasía la cual no pasa. Me gustaría decirles de un caso que tuve en mi corte en el cual esto pasó. Los padres estaban en trámite de divorcio en Albuquerque y estaban peleando de cuánto tiempo el padre debería de pasar con su niña de 1 año. Durante el altercado, la madre se fastidió y se movió para Nevada y archivó una segunda demanda de divorcio. En ese tiempo se podía hacer eso. Al padre le sirvieron con los papeles aquí en Albuquerque. Él ya aparentemente estaba cansado de los pleitos también porque él ignoró los papeles. No hagan esto con los papeles de la corte. Así, cuando pasó el tiempo de esperar,
el juez de Nevada firmó el decreto de divorcio y estipuló de que la madre tuviera custodia sola y que el padre no tendría ningún derecho a visitación. El decreto también estipuló que el padre no tuviera que pagar el soporte de la criatura. Ahora, este caso regresó a mi corte 14 años después, cuando la niñita tenía 15 años. A los 15 años, la chica tentó el suicidio y su psicólogo nos explicó que el factor mayor que contribuyó al atento del suicidio era la intensa nostalgia de echar de menos a su padre. Estoy segura que todos habrán oído de niños adoptados, los cuales llegan a la edad de los 18 años y mueven cielos y tierra para encontrar a sus padres de nacimiento. El psicólogo nos dijo que la chica siempre pensaba a sí misma: todos los papás de ellos los quieren, excepto mi papá. Él no me quiere, nadie me quiere. Dicen que los niños que pierden a un padre a través del divorcio siempre se sienten culpables. Y no importa cuántas veces y cuántas personas les digan que no es su culpa, ellos siempre creen que la es. Él dijo que la chica siempre había tenido la fantasía. Si algo infeliz pasaba en su vida, ella pensaba a sí misma: si mi papá estuviera aquí, estas cosas malas no hubieran pasado. No, no es así, pero así es como ella lo pensó. Y cuando ella llegó a sus 15 años, era más de lo que ella podía tolerar y atentó el suicidio. El psicólogo dijo que lo que iba a tomar para que esa niña se pusiera de nuevo sana era encontrar a su padre. Y la madre regresó a mi corte 14 años después de que lo había ganado todo, porque ella descubrió que su victoria fue la pérdida de su hija. Regresó a mi corte y suplicó que le ayudaran a encontrar al padre, porque él en realidad había desaparecido. No tenemos ninguna manera de encontrar a los padres perdidos. La ironía en este caso es que la madre ahora estaba gastando su propio dinero, pagando a un investigador privado para tratar de encontrar al padre. Y la madre ha aprendido una lección con su hija a un costo terrible. Y la lección es esta: las necesidades de los niños y las necesidades de los padres son de muy seguido diferentes. Lo mejor para ustedes dos, que ya no se tengan que ver más de nuevo, no será mejor para sus niños. Sus niños necesitan amarlos a los dos, y esperamos que ustedes puedan aprender que las necesidades de los niños pueden ser diferentes de las suyas, y esperamos convencerlos que cuando son. Las necesidades de los niños son primeras. Esa es otra de nuestras metas para ustedes. Ahora les platicaré de las estadísticas que tenemos. Sabemos si ciertos factores existen en las vidas de los niños de los padres divorciados. Entonces, podemos predecir con terrible certeza que los niños sufrirán probablemente severamente prolongados. Ahora estoy hablando del fracaso escolar, de la delincuencia juvenil. Estoy hablando de las drogas y del abuso del alcohol. Estoy hablando de los severos problemas de la vida. Dos factores crean estos problemas. El primero es el insuficiente dinero.
Un ajuste costa abajo en el nivel de vida. Ya les dije que es muy difícil para ustedes, pero es más difícil para sus hijos. Ahora, el segundo factor, el conflicto. Conflicto irresuelto entre los padres, esos seres más importantes en la vida de los hijos. Sí se puede componer, pero es importante que ustedes sepan que hay solamente 2 personas en este mundo entero que tienen el poder de arreglarlo. Hay 2 personas en este mundo entero las cuales pueden parar la pelea, y esos son ustedes 2. El juez no puede parar la pelea. Los licenciados no pueden parar la pelea. A veces lo empeoran. Únicamente ustedes 2 pueden parar el conflicto. Y cuando estoy hablando del conflicto, no estoy hablando de violencia. Todo mundo sabe que la violencia es horrible. Pero las clases de conflicto que más vemos, el conflicto que destruye los hijos, son esas pequeñas cosas groseras que ustedes hacen y se dicen uno al otro. Por ejemplo, los niños deben estar listos para ir con uno de sus padres a las 5, pero no están listos hasta las 6 de la tarde. O los niños tienen que ser regresados a las 7, pero ellos no se muestran hasta las 9. O el soporte monetario que se debe llegar el día 5 del mes no llega hasta el día 20. Esas cosas malas que se dicen uno al otro, esa es la clase de conflicto que destruye los hijos. Estoy segura que ustedes han oído decirlo, que cuando los padres divorciados pelean, son los hijos los que salen lastimados. Quiero decirles de un caso que estuvo en mi corte que me muestra lo que esto puede significar para ustedes. Este caso envolvió a 2 padres, los cuales estaban divorciando y tenían una hija de 14 años. Era un divorcio amargo y el decreto final estipulaba que la chica viviría más tiempo con su madre y que pasaría algún tiempo con su padre, el cual él pagaría el sostén. Era un arreglo de rutina. Ahora, unos meses después de que el divorcio fue terminado, y en verdad no deberíamos usar la palabra terminado porque nunca se termina. Pues unos meses después de que el decreto de divorcio se había firmado, madre e hija se agarraron en una disputa y la hija empacó sus cosas y en enojo se movió al otro lado del pueblo, a la casa del padre. Ahora, en vez de decir en el teléfono, hola mamita, tenemos un problema, es mejor de que hablemos. El padre abrió la puerta y le dijo, entra, yo siempre te he dicho que tu madre no es buena. Y en unas semanas después, él estaba en mi corte de nuevo y dijo, ella vive conmigo y ahora pare el soporte. Bueno, unos pocos meses pasaron. El padre y la hija se agarraron en un pleito de nuevo y la hija empacó sus cosas y se movió a la casa de la madre. Ella le abrió la puerta y le dijo, entra, yo siempre te dije que tu padre era un trampa. Y unas semanas después, ella estuvo de nuevo en mi corte y dijo,
empiece el soporte. Algunos meses pasaron y otro pleito en la casa de la madre. De regreso a la casa del padre. Entra, hija. A lo mejor esta vez me creerás que tu madre no es buena. Y otra vez a la corte. Pare el soporte. Y después de unos meses, esos dos padres vinieron a mi corte por la cuarta vez. Y cuando ellos entraron esa mañana, yo pensé a sí misma, ¿voy a empezar el soporte o voy a parar el soporte? He perdido rastro. ¿Dónde está la criatura? Lo que esos dos padres tuvieron que decirme era que ninguno de ellos sabía dónde ella se encontraba tampoco. Ellos tuvieron que alquilar un investigador privado y duraron aproximadamente 3 meses para encontrarla de nuevo. El investigador la encontró por las calles de Los Ángeles y la criatura se estaba ganando la vida como prostituta. Se la trajeron para Albuquerque y ella fue encargada a un hospital psiquiátrico y mientras estaba en el hospital descubrieron que en ella se comprobó el SIDA/AIDS en forma positiva y por primera vez se dieron cuenta que tenían que parar su pleito. Tendrían que llegar a una manera pacífica y civilizada de cómo compartir la vida de su hija. Ahora los tenemos en meditación porque queremos ayudarles a aprender cómo compartir la vida de sus hijos antes que puedan sucederles cosas terribles. Yo quiero que ustedes imaginen que tienen 2 hijos y quiero que ustedes se imaginen que yo les digo, aquí está uno de sus hijos, ustedes pueden conservar uno y el otro se desaparece. Usted ya no volverá a verlo de nuevo. Estoy segura que ustedes van a decir que esa es una decisión imposible. Hay una cinta acerca de esto. Usted querrá mirarla, pero déjenme decirles del drama. Es a sus hijos la decisión de Sophie todo el tiempo. Cuando ustedes discuten y pelean, lo que sus hijos oyen es, escoge a uno. ¿A cuál de nosotros 2 quieres? Y yo he visto a los niños que se les ha dado esa decisión de Sophie, hacer exactamente lo que Sophie hizo. Se destruyen a sí mismos. Es importante que ustedes sepan que sus hijos se ven a sí mismos como la mitad de cada uno de ustedes. Ahora, no pueden separar esas 2 mitades que ustedes separaron uno del otro. Están unidos y cuando ellos oyen cosas malas de uno o del otro, ellos los oyen decir cosas malas de sí mismos. Si ellos sienten que uno de ustedes se está enojando uno con el otro, ellos sienten lo mismo, que ustedes están enojados con la mitad de ellos. Si presienten que uno de ustedes odia al otro, ellos sienten que los odian a ellos también. El más grande miedo que los niños sienten es que los dejen de amar y que los vayan a abandonar. Y ellos tienen muy buenos datos por ese miedo, ¿verdad? Ellos los miran dejarse uno al otro. Ellos notan que no son dignos de su confianza. Ahora, acuérdense, cuando ustedes discuten y se pelean sobre sus hijos, ellos piensan que tienen que escoger a uno. Ellos no pueden sobrevivir con esta decisión. Yo les digo las cosas que he visto en mi corte y les digo de las decisiones de Sophie, ya que no encuentro otra manera de ayudarles a entender lo importante que es que paren la pelea. El trabajo que están por empezar es la meditación. Es alguno de los importantes trabajos que han hecho en sus vidas. Y yo tengo que nivelarme con ustedes. Es alguno de los trabajos más difíciles que harán en sí. Nosotros sabemos que lo que les pedimos es duro, porque el divorcio es duro. Trae una emoción más fuerte y negativa en lo que podemos pensar. Tú sientes enojo, miedo, fracaso,
culpa y rechazo. Todos esos fuertes sentimientos. Y esos son sentimientos duros para detenerse. No nada más te mires un día en el espejo y digas, oh, me parece que ya no estoy tan lastimada. Ahora sí, no trabaja. Ya lo sabemos. Sabemos que ese sendero enfrente de ti es muy difícil, pero sabemos también que lo es conseguido. Ahora ustedes van a estar aprendiendo en la meditación un concepto llamado custodia unida. La custodia unida es la ley en Nuevo México. Nuestras legislaturas lo estipulan. Y ahora les digo lo que la custodia unida no es. Y luego les diré lo que sí es. La custodia unida no quiere decir tiempo igual. No quiere decir una semana con papá y una semana con mamá. El tiempo pareja funciona para algunos niños, pero las estadísticas son muy claras. La mayoría de los niños no lo soportan. Es muy enérgico, es muy desordenado. Ellos necesitan un hogar con base. El tiempo igual es absolutamente justo para los padres, pero es raramente justo para los niños. Esta es una de las situaciones donde tus necesidades y las de tus niños pueden ser diferentes, y esperamos que ustedes pongan las necesidades de sus hijos primero. La custodia adjunta también no quiere decir responsabilidad financiera igual. Ustedes no pueden tener responsabilidades financieras iguales, al menos de que ustedes tengan recursos financieros iguales, y la mayoría de ustedes no las tienen de igual. Así que la custodia adjunta no es tiempo igual y no es dinero igual. Esto es lo que es. Te citaré el contenido de la ley. Custodia adjunta quiere decir que ninguno de los padres puede tomar una decisión o tomar una acción que tenga un cambio drástico en la criatura hasta que los padres se pongan de acuerdo o la corte lo permita. Déjenme ponérselos en un español corriente. Custodia adjunta quiere decir, no se sorprendan ninguno al otro. A ustedes les prometo, no les gusta ser sorprendidos uno del otro. Y cuando se dice no cambios radicales, no quiere decir que ustedes tengan que hablar de cada cosa pequeña. De esta manera, hay únicamente 5 cosas que la ley dice que se debe de hablar y así son. La primera es la residencia. Para la mayoría de los niños, noto que su residencia es en Albuquerque, Nuevo México, y ninguno la pueden cambiar hasta que estén de acuerdo o la corte la permita. La segunda es la religión. Cualquier religión que escogieron cuando ustedes estaban casados, haciendo decisiones juntas, es la misma religión que deberán continuar en práctica y ninguno de ustedes deberán cambiarlo. La tercera es el cuidado de la salud. El mismo doctor, el mismo dentista. Nosotros no queremos 2 doctores prescribiendo medicinas que no se acoplan. No queremos 2 dentistas, uno que diga que necesitan frenos dentales y el otro que lo niegue, porque para el tiempo que ustedes le pagan a los licenciados a representarlos ante un juez, no queda dinero para pagar a los dentistas. La cuarta es la escuela. La misma escuela en consistencia. Todos los niños necesitan consistencia, pero los hijos de los padres divorciados la necesitan más que nadie. Ahora les tengo que dar una alarma acerca de la escuela, porque muchos padres tienen a sus hijos en escuelas privadas durante el tiempo de casados y porque los problemas monetarios se hacen tan terribles cuando ustedes se divorcian, pues las escuelas privadas es una de las primeras cosas que se termina. Pero al extent que puedan conservar, traten de conservar las mismas escuelas. Para los niños que no están en la escuela, tienen que considerar el centro de niños. Esa persona que cuida por ellos durante el día, mientras tú trabajas, es muy importante. Nunca debería de desarreglar nada entre ustedes ambos y no debe ser cambiada frecuentemente tampoco. La quinta y la última es la recreación.
Y hemos incluido la recreación en nuestra ley, porque hemos tenido todas esas citas de contrademandas acerca de soccer. Y así es como es. Uno de los padres inscribe a los niños en el juego de soccer sin haber pedido el acuerdo del otro padre. Y luego, cuando los niños están con el padre, quien no estaba de acuerdo, el padre no los lleva al juego. Teníamos a todos estos niños yendo a la práctica de soccer de lunes a viernes y faltando al juego mayor cada sábado. Eso no es justo, pero es custodia adjunta. No se sorprendan a sí mismos. Ahora la ley dice que hay 5 cosas de que ustedes tienen de qué hablar, y hay algunas otras cosas de las cuales ustedes deberían de hablar. Estas son las que son: antes de que hagan cualquier cosa que envuelva a los niños, pregúntate a sí mismo: si el otro padre hiciera esto sin hablar conmigo, ¿me molestaría? Y si la contestación a la pregunta es que sí, deben de hablar. La custodia adjunta, en mi opinión, es nada más ni menos que el puro y simple sentido común. Ahora, la mayoría de ustedes pasarán la mayoría de su tiempo en la meditación, hablando de tiempo. Cómo compartir el tiempo de sus hijos es muy difícil. No hay suficiente para alcanzar para todos, y necesitan saber que cualquier tiempo de desarreglo y compartimiento en que ustedes se crecen hoy, o esta semana, o este mes, no puede durar para siempre. Sus vidas van a cambiar y las vidas de sus hijos van a cambiar, y los arreglos de tiempo y compartimiento tienen que cambiar también. Este tiempo de compartimiento es un perfecto ejemplo por qué los casos de divorcio son tan dificultosos en resolver. Parece que la mayoría de las personas que vienen a mi corte con desarreglos siempre piensan que uno está en lo verdadero y que el otro está en lo equivocado. El juez premiará al que está en lo verdadero y castigará al que está en lo equivocado. De eso son lo que son las cortes en las mentes de esas personas: verdadero o equivocado. Y a eso están entrenados a ser los licenciados. Saben que los casos en que uno está es en lo verdadero y el otro está en lo equivocado. Son muy difíciles de decidir. Pero yo nada más miro de 3 o 4 al año. En la mayoría de los casos que yo miro, los dos están en la verdad. Es absolutamente verdadero para ambos padres querer custodia de sus niños, y es absolutamente verdadero para ambos querer gastar todo el tiempo posible con sus niños. ¿Qué tiene eso de malo? Y la mayoría del tiempo, cuando un padre viene a verme y me dice: necesito más dinero, es la verdad, sí lo necesita. Y cuando el otro padre viene a verme y me dice: ya no puedo alcanzarme para pagar más dinero, él también dice la verdad. No lo puede. Y uno de los casos más difíciles que tengo que decidir es cuando uno de los padres quiere irse de Nuevo México y llevarse consigo a sus hijos. Eso es muy duro, porque la mayoría del tiempo el padre que quiere irse tiene buenas razones. Quiere irse a casa, donde están sus familias, y quieren aceptar a sus hijos. Ellos quieren ir donde tengan mejor pago de trabajo, y ellos quieren irse a donde sus nuevos esposos se han mudado. Ellos necesitan llevarse a sus hijos con ellos, y ellos están absolutamente en lo derecho. Y el padre que se queda atrás dice: un minuto, necesito ver a los niños, y ellos necesitan verme a mí. Si ustedes viven en un estado diferente, no pueden hacerlo. Estos padres están absolutamente en lo dicho. Si dándose de acuerdo de los arreglos en casos de divorcio, y si tú ingeniosamente piensas sobre ellos y tratas de verlos desde el punto de vista de la otra persona, vas a descubrir que muchos de sus desarreglos son de problemas de recursos limitados. Yo supongo que algunos de ustedes han visto la caricatura donde el juez está deteniendo una moneda por debajo de la banca, y en él
casi está para aventarla y para ver quién pierde o quién gana. Los jueces se chistean en aventar la moneda todo el tiempo. Me gustaría que ustedes sepan de cuando tienen ustedes un verdadero problema, algunas veces aventando la moneda es tan buena manera como para cualquier otra cosa o tratar de resolverlo. Pienso que a veces es mejor que alquilando a 2 licenciados que cobran más de $100 por hora. Ustedes saben que están envueltos en algo llamado una demanda de ley. Las contrademandas son de ganar o perder. Las contrademandas son para todo o para el nada. Las contrademandas son a veces para algo que pasó y que acabó. Y aquí estamos en el presente y tenemos que figurar de quién fue la culpa. Ustedes saben que pasó un accidente automovilístico. ¿De quién fue la culpa? Un crimen fue cometido. ¿Quién debería ser castigado? Los casos de divorcio son diferentes. En el divorcio, lo que pasó en el pasado es bastante irrelevante. Tenemos divorcios de no culpa. La culpa no tiene que ver con esto. Lo que los casos de divorcio son realmente es planeamiento del futuro. Planeando cómo estirar los limitados dólares para satisfacer tantas necesidades. El planeamiento de cómo compartir el tiempo limitado de los hijos. Necesitan fijar sus ojos al futuro porque eso es lo que importa. Y necesito darles un poquito de advertencia acerca de sus licenciados. Ellos no están entrenados para planear el futuro y algunos de ellos nunca aprendieron cómo hacerlo. Así que necesitan fijar los ojos de sus licenciados en el futuro también, y a veces es muy difícil de hacerlo. Ahora dije cuando comencé, yo esperaba que cuando terminara con ustedes estarían de acuerdo conmigo, que la meditación es una parte muy importante del proceso de divorcio. Déjenme decirles lo que son mis metas para ustedes. Nosotros queremos ayudarles a aprender que sus hijos los necesitan y los aman a los dos de ustedes. Nosotros queremos ayudarles a aprender cómo compartir las vidas de sus hijos en una manera civilizada. Queremos ayudarles a aprender que las necesidades de sus hijos pueden ser diferentes de las suyas y cuando las necesidades de sus hijos deberán ser primeras. Queremos enseñarles cómo aprender, cómo resolver el conflicto. Queremos ayudarles a cómo resolver el conflicto en una manera pacífica y civilizada. Y queremos que aprendan a cómo distanciar a los jueces y los licenciados de sus vidas, porque no tenemos negocio ahí. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Estoy segura de que uno de ustedes los aman en verdad. Por favor, recuerden que cuando los jueces y los licenciados no aman a sus hijos, ustedes dos son los que los aman y ustedes dos son los que lo deben de decidir. ¿Cómo dirigirlos? Yo les deseo a todos ustedes un gran suceso. No quiero dejarlos con la impresión que yo creo que todos los licenciados hacen las cosas peores. Eso no es lo que yo creo y no lo es. En verdad, muchos licenciados son para hacer la paz. Ellos trabajan duro para ayudarles a ustedes a parar las peleas y ganan sus honorarios. Y sin embargo, si ustedes dos insisten en continuar su pleito, la pelea continuará. Aunque los licenciados son los más capacitados a hacer paz en la tierra, es la pelea la que sale cara.